Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Aquí estamos en Entre Ríos, justamente vamos pasando por esta urbanización de clase media que me gustó cómo quedó. A pesar de que quería que todos fueran blancos, pero creo que quedó bien el contraste entre los ladrillitos, los grisecitos y los blancos. Y bueno, ya saben que esta es la nueva zona que estamos haciendo para la expansión de la ciudad. Y bueno, estuve perdido toda esta semana, pero es que he estado a full con muchas cosas del trabajo. Y quise hacer este video. Es un video corto, pero conciso. Vamos a manejarnos justamente en esta zona porque se me ocurrió. Y si coloco como un castillo turístico, aprovechando de que el Content Creator Pack este de hoteles tiene, bueno, Content Creator Pack no, el mini DLC tiene como un castillo también. Entonces dije, bueno, vamos a hacer acá como una zona turística de justamente castillos. Saben que está el castillo también, que es un monumento turístico, un monumento único. Y dije, bueno, vamos a complementarlo con estos dos. Bueno, esta va a ser como la muralla, que bueno, tampoco es tan muralla, va a ser más que todo alto. Vamos a subirlo y vamos a ver. Creo que la terraformación de esta zona está perfecta, porque vean que quedó justamente el borde al ras, que eso es lo que estaba buscando. Y por acá vamos a hacer una entrada estilo puente. Así que vamos a justamente buscar un tipo de carretera. Pero bueno, antes que todo vamos a rellenar todo este espacio porque va a ser justamente elevada toda esta zona. Así estaríamos ya ajustando toda esta parte y listín. Lo que sí es que ya una vez listo toda esta parte, vamos a hacer lo que les dije como el estilo de puente, aprovechando de que este tiene como la acera así como empiedrada. Fuera bueno que el piso también fuese empiedrado, pero como estamos jugando con Asset Vanillas, no tiene no hay ese estilo. Y no sé, no quise colocarle de grava, porque quería que ya estuviese un poquito más pavimentado. Es una zona turística, pero que está un poco más modernizada en ese sentido. Pero este puentecito está bastante bueno, porque vean cómo es el estilo que tiene. Creo que combina bastante con lo que quiero hacer justamente en este lado. Bien, vamos entonces a ajustarlo acá para que quede del todo levantado. Y acá sí, lo que vamos a hacer es, primero quiero que el agua pase por acá, porque se supone que si está el puente es porque justamente está, no hay paso por tierra, sino que a juro tenemos que pasar por el puentecito. Así que bueno, terraformamos todo este pedacito allí. Listo, espero que no me genere una inundación muy fuerte. Y esta parte como quedó así elevada, vamos a subir el terreno y vamos a hacer como una especie de bajada. Una especie de bajada que vaya por toda esta parte. Y ahí va a unirse con esta otra sección. Que por ahora sí vamos a dejarla de grava, porque ya después lo estaría ajustando. Y bueno, aprovecho para que entonces en los comentarios me digan qué nombre le vamos a colocar a esta nueva sección, que como ya saben es un castillo, es un conjunto de castillo, es una aldea, es una parte medieval. Bueno, ponele y que medieval. Pero bueno, es una zona turística. Vamos a hacer la bajada acá. No, creo que no me gustó que quede así con esa curva. Prefiero que más bien quede más derecha. Acá. Así. Perfecto. Bueno, sí, vamos a bajar un poquito esto acá con el Move It, para que no quede esa subida tan empinada. Y con eso estaríamos bien. Bueno, voy entonces a hacer este camino. Lo vamos a completar un poquito como para acá. Y esta hacia este lado. Ok. Y vamos entonces a usar este que es un hotel. Que es un hotel estilo castillo. Ahí está, vean, este es un hotel estilo castillo. Que viene en el mini DLC de hoteles. Y aparte de eso tenemos un monumento que es este otro castillo. Entonces es como parte de la fortaleza. Ahí está.
este es otro castillo. Así que tendríamos los dos castillos. Lo único es que, como ven, este es como más elevado. Ya ahora este sí es más superficial. El otro está como subido, montado allí en unas rocas. Que lo que se me ocurre es que podríamos ajustarlo un poquito más con rocas. Ya ahora lo acomodamos. Lo que sí es que voy a estar colocando primero una plaza. Vamos a colocar esta plaza que tiene este monumento. Acá. Aquí tendríamos una plaza. Y lo demás van a ser estilo casitas. Voy a colocar como unas casitas chiquitas de... Puede ser de 2 por 2. Como para que tengan así como que... Digamos que son... Le voy a poner que son así como cabañas para hospedarse. No coloco las cabañas de los hoteles porque son muy grandes. Quiero así que sean un poquito más chiquititas. Y vieron que también pasa mucho que, por ejemplo, en los castillos de la época estaba como el castillo y a los alrededores habían como casitas. Bueno, vamos a ponerle que sean un poquito sobre eso. Voy a estar utilizando estas casitas que son así, que son como un poquito como al estilo de lo que quiero justamente hacer. Así que estas sí las voy a estar colocando de a uno para irlas como ajustando dependiendo. Acá estoy colocando unas de universidades y otras de del Content Creator Pack de Europa, creo que es. Suburban, European Suburban, creo que es que se llamaba. Pero bueno, así como unas casitas por acá. Vamos a colocar otras casitas. Este es para las personas que les gusta vivir en las partes que son un poco más antiguas y no tanto en lo moderno de la ciudad. Así que esta serían entonces todas estas casitas. Por acá vamos a poner todo esto también. Con esos estilos que, como ven, son pequeñitas, son así de con la caída así del techo. Creo que consideraría que va bastante bien. Ok, vamos a poner de este lado por la entrada otras casitas más. Y por esta zona voy a dejar luego, voy a hacer como un pequeño sector comercial. Pero ya voy a bajar un poquito la oscuridad de la sombra porque la veo como que muy oscura. Ahí, creo que mucho mejor. Sí, porque casi no divisaba bien eso, se veía todo negro. Bien, vámonos entonces a lo que les estaba comentando de colocar así como las piedras, como para que el castillo no se vea así como sobremontado ahí ya. Entonces vamos a ir haciendo con estas, como expandiéndolo un poquito más. Creo que con esto le quedaría mejor. Vamos a poner una de estas así grande. Vamos a poner otras de estas por aquí. Por acá también. Una de esta puede ser ahí. Perfecto. Y creo que por aquí vamos a ponerle otro más para acá, como para completarlo. Vean que queda mucho mejor, porque así se ve como más estilo, como que hay una especie de medio montañita y está el castillo ahí colocado. Perfecto. Vamos entonces a colocar, seguimos con las casitas, vamos a poner otras casitas por acá, pero creo que voy a hacer otros cruces más. Vamos a poner otras casitas de estas y vamos a poner un cruce. Un cruce por acá y otro cruce para acá. Ahí están llegando ya los primeros autitos. Y si me preguntan cuáles son estas calles vinieron en el Content Creator Pack de Puentes. Sí, creo que era el de Puentes. Y no, hay un Content Creator Pack de Puentes. Me quedé así como en trance. El de Bridges and Piers, creo que era. Sí, creo que era ese mismo. Y justamente cuando uno lo coloca, que lo colocamos estilo que no sea puente, vieron que quedan las aceras así como empiedradas. Esto está bastante bonito. Qué lástima que no sacaron un tipo de carretera en Vanilla que tenga así como empiedrado. Eso ha quedado bastante bien. Ok, acá ponemos entonces estas casitas. Y este lado, no sé si, creo que vamos a ponerle comercios, pero de estos. Que sean así como estos, así como tienditas chiquitas. Ahí puede ser que coloque también este. Acá, que es así un poquito más como al aire libre. Y acá vamos a ponerles de estos. No, este es muy chiquito. Estos, vamos a poner varios de estos. Ahí. Vamos a ajustarlo para que queden bien pegaditos. Ahí.
Perfecto. Y creo que voy a poner otro más. Vamos a buscar otro más. De este le vamos a poner uno así en la plaza. Y otro, este chiquito así. Igual lo voy a ajustar para que no quede tan pegado. Ahí estaría. Perfecto. Esa sería así como la pequeña mini zona comercial de esta parte. Pero lo voy a hacer que quede como más centrada para colocar otras casitas de este lado. Vamos a poner otras casitas por acá como para rellenar todo este sector. Acá. Vamos a poner una casita un poquito más, un pelín más grande. Y volvemos a las casitas 2x2. Estas. Y vamos a completar este pedacito que queda aquí y este que queda acá. Hasta acá. Creo que me queda ese espacio allí. Sí, vamos a dejárselo. No hay problema. Bien. Vámonos entonces. Esto creo que lo voy a conectar completo. Ahí. Claro, no lo voy a dejar de esa forma. Así que vamos a moverlo. Para que tenga así como una especie también de plaza comercial. Y ahora lo que sí es que voy a hacer conexiones con caminos. Vamos a buscar caminos y vamos a ponerlos por acá. Esto es para que puedan también las personas caminar por el muro. Porque ese muro también es estilo pedestrian y pueden caminar. Vamos a poner otro camino por acá. No se preocupen que ya entonces ahora le ponemos los arbolitos como para irlos ajustando. Ahí vamos a ponerlo perfecto. Y ahora del otro estilo de grava, vamos a poner este que pegue para acá, para que la gente pueda caminar hacia este lado. Vamos a hacer otro de este también. Hasta acá. Ahí, uy, se me fue hasta la parte de abajo. Vamos a subirla. Ahí. Y por este lado también. Vamos a poner otro. Pero para no estar haciendo esto, vamos a desactivar más bien esto acá. Así sea libre. Ahí mucho mejor. Acá. Este por aquí. Este capaz haga un camino por aquí. También. Para que vaya la gente pudiendo pasarse hacia esta zona. Y esta parte no le hago nada porque igual pueden caminar por la parte del puentecito, del muro. Vamos a colocar entonces ya los árboles para ir finalizando. Bueno, como les dije, este es un episodio corto porque no quería dejarlo sin videos. Recuerden igualmente que el lunes venimos con más novedades de Cities Skyline 2. Que bueno, ya vieron que hubo el Gamecom, en el cual estuvieron algunos youtubers que no me gustó mucho. Salvo Chiche, que ya uno lo conoce, pero no me gustó mucho de que fueron muchos youtubers que no habían jugado al Cities y fue un poco medio desorganizado. Pero bueno, ya nos quedará esperar a que podamos nosotros jugarlo y ya de verdad mostrar las nuevas mejoras. Y espero que también mejoren todos los bugs que se vieron en esas partidas porque de verdad que habían bastantes fallos. Pero en cierta parte hay algunas mecánicas que sí, se me parecen bastante buenas. Y bueno, ya estoy ansioso de poder jugarlas y probarlas para ver qué tal. Bueno, ¿qué tal? Vean qué tal les parece cómo va quedando esta zona del castillo. Ya saben, déjenme en los comentarios qué nombre le vamos a estar colocando. Y creo que ya nos estamos viendo en un próximo videito. Chau, chau.